donde se va a expresar la cresta neural, se activa un factor de crecimiento fibroblástico, que lo vamos a ver aparecer muchas veces en embriología, y una vía, una cascada de proteínas y de receptores intracelulares, que es el WNT. Estos dos, al expresarse en la zona de la futura cresta neural, van a tener como gen efector y como transcripto efector a un grupo de genes que son los PAX3. Entonces, PAX3 es el responsable inmediato de la diferenciación de ese ectodermo en células de la cresta neural. Para que aparezca la cresta neural, necesitamos PAX3 y necesitamos que la expresión del BMP sea intermedia. Con eso aparece la cresta neural, pero nos interesa más que la cresta neural migre y se vaya a invadir todo el cuerpo. Para que se vaya a invadir todo el cuerpo necesitamos 3 genes. Snail, qué nombrecito. FOXD3, qué nombrecito. Y SLAG. Esos van a ser los responsables de que migren las células de la cresta neural. Todos estos están en su libro, todos están en el ACMA. Y entonces ya encarregada, la cresta neural invade todo el cuerpo del embrión. Esto empieza a suceder desde la 4ª semana. Creemos que dura más o menos 2 semanas el proceso de migración de las células de la cresta neural. Entonces, hasta la 6ª semana vamos a ver migrando células de la cresta neural, y la migración, como le traté de explicar a Carlos, va a seguir un patrón cefalocaudal. Primero van a migrar las células de la cresta neural en la región cefálica, y al último van a migrar las células de la cresta neural en la región caudal. Estas son las que vemos migrando a finales de la 6ª semana, mientras que a principios de la 4ª semana vemos migrando las que van a la región de la cabeza, del cuello y de la parte superior del tórax. Las células de la cresta neural son ectodérmicas, pero vamos a conjuntar todo lo importante, o lo más importante, que deriva del ectodermo. El sistema nervioso central deriva del ectodermo. Finalmente, el tubo neural es la parte más importante del ectodermo, y el tubo neural va a hacer al sistema nervioso central, al encéfalo y a la médula espinal. Pero también es un derivado ectodérmico con intervención de las células de la cresta neural, el sistema nervioso periférico. También deriva del ectodermo la parte sensitiva del oído, el órgano de Corti, deriva del ectodermo. También deriva del ectodermo la parte sensitiva del olfato, el epitelio olfatorio, incluso podría llamarse epitelio neuroolfatorio, deriva del ectodermo. Las células fotosensibles del ojo, conos y bastones, derivan directamente del ectodermo del tubo neural, y el cristalino deriva del ectodermo, pero por otra vía. Deriva del ectodermo porque en la superficie del embrión, en la piel del embrión, se formó una placoda de células que luego se invaginaron y formaron el cristalino. Deriva del ectodermo toda la epidermis, deriva del ectodermo las uñas, derivan del ectodermo los pelos, derivan del ectodermo las glándulas sebáceas, derivan del ectodermo las glándulas sudoríparas, derivan del ectodermo las mamas, lo cual tiene mucha lógica, ya que no es otra cosa las mamas más que una deliciosa especialización de las glándulas sudoríparas. Deriva del ectodermo la hipófisis, aunque tiene 2 orígenes diferentes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Los 2 componentes embrionarios que formarán el órgano hipófisis son ectodérmicos. Deriva de la hipófisis buena parte del diente, porque el odontoblasto es de la cresta neural.
¿no? Entonces es ectodermo. Y el esmalte es una secreción de los ameloblastos, que son derivados del estomodeo, y el estomodeo es la parte de afuera de la membrana bucofaringea, y la membrana bucofaringea es el otro nombre de la placa procordal. Entonces deriva de ectodermo. De las 3 glándulas salivales mayores, deriva del ectodermo esa que está ahí. Antonio de Jesús Rodríguez Castillo. Antonio de Jesús Rodríguez Castillo, ¿cuál es? Es la parótida. La parótida deriva del ectodermo. A la hora que las células migran, sean células ectodérmicas, sean células del mesodermo, suelen jalar con ellas su inervación, porque se están originando alrededor del tubo neural, y entonces agarran fibras nerviosas del tubo neural y también se las llevan, entonces acarrean con ellas la inervación, y de esa forma podemos orientarnos acerca del origen embrionario de muchas cosas, por saber la inervación. Si las cosas salen mal y el tubo neural está aquí abierto todavía, se queda abierto y no se cierra en el día 25 al día 28, entonces tenemos un defecto del cierre del tubo neural. Los defectos de cierre del tubo neural tienen una incidencia extraordinariamente variable, dependiendo de cómo lo evaluemos. Diremos que varía entre 1 de cada 500 nacimientos o entre 1 de cada 5,000 nacimientos. Depende mucho de dónde lo estén viendo. Si van al Hospital Central y ven todos los niños con defectos del cierre del tubo neural, pues seguramente van a pensar que 1 de cada 500 nacidos vivos tiene un defecto del cierre del tubo neural. Eso no es real, sino que el Hospital Central concentra todos los defectos de cierre del tubo neural de San Luis Potosí, y por eso parece como que hay muchos. Sea lo que sea, el defecto de cierre del tubo neural es algo muy común, que se puede evitar al menos en un 50% de los casos con una ingesta adecuada o exagerada de ácido fólico. Si la mujer, cualquier mujer de ustedes, está tomando ácido fólico desde que entra a la edad de embarazarse, y todas ustedes lo son, van a tener un menor riesgo de tener un niño con defecto de cierre del tubo neural. Si en su familia hay algún antecedente de alguna mamá que haya tenido un hijo con defecto de cierre del tubo neural, entonces deberían de tomar una dosis 10 veces mayor de lo normal de ácido fólico. O sea, tienen que echarse 10 pastillitas de ácido fólico. Si están en esa condición, no se les vaya a ocurrir echarse el ácido fólico combinado con otra cosa. Tienen que conseguir ácido fólico puro. O sea, fijarse que la pastillita nada más traiga ácido fólico para que se puedan echar las 10 pastillitas juntas. Y el gobierno, que es muy idiota, pero que a veces le copia a los gringos porque piensa que los gringos son poderosos, se ha dado cuenta de que si le diéramos ácido fólico a todo el mundo nos iría mejor y saldría más barato el país, y entonces están empezando a ponerle ácido fólico a la sal, y están empezando a ponerle ácido fólico a la harina, cosa que hacen también los gringos, con la idea de que todos estemos comiendo ácido fólico. Todavía no es una ley, todavía no es obligatorio, pero a lo mejor para cuando salgan de la carrera habrá menos defectos del cierre del tubo neural, porque se habrá hecho obligatorio el consumo de ácido fólico y ustedes ni cuenta se van a dar. Entonces, cuando no hay ácido fólico suficiente, el tubo neural no se cierra bien. Tenemos 2 grandes defectos de cierre del tubo neural, los que suceden en el neuroporo